¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Primera de Samuel. Ayer estudiamos los capítulos 1, 2 y 3. Hoy vamos a estudiar los capítulos 4, 5 y 6. Ayer hablábamos de cómo Dios pasó por alto a Elí, una persona ya grande, que no tenía la disciplina apropiada con sus hijos Ofni y Fines, y cómo fue que el pequeño Samuel escuchó la palabra de Dios. En el capítulo número 4 tenemos una historia que puede parecer una historia muy trágica para el pueblo de Israel. Sucede que los filisteos estaban en guerra contra Israel y desde luego pues no estaban saliendo tan bien como ellos esperaban, habían sido derrotados y un día habían matado los filisteos a más de 4,000 hombres. Y los israelitas buscaron alguna forma de vencer al pueblo de los filisteos, y entonces se les ocurrió llevar el arca del pacto, sacarla del santuario y llevarla al campo de batalla. Desde luego, eso era algo que no se podía hacer. El arca era un mueble muy sagrado. De hecho, sobre el arca estaban los dos ángeles, y en medio de ellos era donde la voz de Dios se escuchaba, donde la presencia se manifestaba. Y recuerden que el arca era el último mueble que estaba más al fondo en el lugar santísimo, y era el lugar a donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Era un mueble muy sagrado y tenía un gran significado para el pueblo de Israel. Sin embargo, los israelitas creyeron que teniendo el arca con ellos en el campo de batalla, sacándola del tabernáculo, ellos creyeron que de esa manera podían ganar. Y entonces trajeron el arca, y cuando Ofni y Fines, que eran los hijos de Elí, ya hablamos acerca de ellos, la Biblia dice que eran unos sinvergüenzas, pero realmente puede quedarse muy corta esta palabra. Cuando finalmente Ofni y Fines llevan el arca, dice que los israelitas recibieron el arca con mucha alegría, empezaban a gritar, dice, de alegría, y un grito tan fuerte que hizo temblar la tierra. Cuando los filisteos escucharon que en Israel había este alboroto, esta alegría, y supieron la razón, se dieron cuenta que el arca del pacto estaba allí con los israelitas, pues ellos pensaron que ahora sí, ya no los iban a poder ganar a los israelitas. Sin embargo, pues los filisteos se animaron, dice el versículo 9 del capítulo 4, que los filisteos se animaron, dijeron, vamos a ir, vamos a pelear con ganas, y si no podemos ganarles, pues ni modo, pero peleen como hombres y vamos a pelear contra los israelitas. Dice el versículo 10 que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. Y ahora fue, dice, tan grande la matanza que ese día no murieron 4,000 como habían muerto en la primera ocasión. Murieron 30,000 soldados israelitas. Y los sobrevivientes pues simplemente dieron vuelta, huyeron y se fueron. Y el arca del pacto quedó allí. Los filisteos dice que tomaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Fines, los dos hijos de Elí. Y ahora los filisteos tenían el arca en sus manos. Los hijos de Elí, que eran los sacerdotes, porque eran hijos de él, que él era el sumo sacerdote, pues habían muerto. Y ellos, los filisteos, pensaron que al tener el arca ahora en sus manos, pues ahora ellos iban a ser poderosos. Y se llevaron el arca. Desde luego, pues la noticia de la derrota pronto empezó a llegar, y entre ellos el que estaba al tanto para saber la noticia, lo que había ocurrido, pues era Elí. Elí estaba esperando, de hecho dice la Biblia que él estaba muy preocupado, porque no solamente eran sus hijos que estaban en la batalla, sino el arca, el mueble más sagrado del tabernáculo. Y cuando estaba Elí esperando afuera
esperando la noticia, a ver qué había ocurrido. Ve a hombres que corren por todos lados. Y de pronto un mensajero llega hasta donde estaba Elí. Y entonces lo primero que hace Elí es, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es ese ruido que yo escucho? Esa gente que está corriendo. Y entonces el mensajero simplemente dice, Israel fue derrotado por los filisteos, masacraron a la gente y también mataron a sus 2 hijos, Ofni y Fines. Esto sin duda fue un golpe muy duro para el anciano, pero venía lo peor. El mensajero dijo, y capturaron el arca de Dios. Cuando Elí escuchó estas palabras, la verdad se sintió tan impresionado, su corazón ya no pudo más. Dice el relato que cayó de espaldas de su asiento donde estaba, junto a la puerta. Al caer sobre la pared, se quebró la nuca y murió, porque era viejo y demasiado gordo. Elí tenía 98 años de edad. Y lo peor, ya estaba ciego el pobre Elí. De esa manera murió Elí. Sus hijos murieron allá en el campo de batalla con los filisteos. El arca fue tomada y él cayó hacia atrás en la silla donde estaba y murió. El relato continúa diciendo que la nuera de Elí, la esposa de Fines, que había muerto en la batalla, también estaba embarazada, estaba próxima a dar a luz. Y con la noticia que escuchó, impresionó tanto su corazón que simplemente entró en trabajo de parto y dio a luz. Pero cuando estaba dando a luz, ella murió allí. Sin embargo, alcanzó a ponerle el nombre al niño. El nombre fue Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? O la gloria de Dios nos ha abandonado. La gloria de Dios de Israel se ha ido. Eso significa Icabod, el hijo que tuvo allí como producto de la noticia impactante de la muerte de su esposo y desde luego de la muerte de su suegro. ¿Qué hicieron los filisteos con el arca? Ellos pensaban que tenían un objeto valioso y de hecho hay muchas teorías, muchas leyendas que se han formado en torno al arca del pacto. Pero fíjense lo que ocurrió. Los filisteos llevaron el arca a la ciudad de Asdod y allí estaba un templo dedicado a Dagón. Pusieron el arca adentro del templo de Dagón y allí estuvo el arca. Pero a la mañana siguiente, cuando abrieron el templo de Dagón, se dieron cuenta que la imagen de Dagón había caído justo frente al arca, como dándole honra al arca. Esto pues aturdió a los filisteos, no supieron qué estaba pasando. Volvieron a colocar la imagen de Dagón en su lugar y a la mañana siguiente ya no estaba solamente la imagen de Dagón hacia abajo, sino que esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Es decir, la imagen se hizo pedazos frente al arca del pacto. Y no solamente ocurrió esto, sino que empezaron a tener los hombres y las personas, la gente de Asdod, empezaron a tener una gran plaga de tumores que empezó a afectarles en su cuerpo y muchos empezaron a morir. Cuando los filisteos se dieron cuenta que esta enfermedad, estos tumores se habían venido como consecuencia de tener el arca, dijeron, ¿saben qué? Tenemos que llevarnos el arca, tiene que irse de aquí. Y entonces, del lugar donde estaba en Asdod, decidieron llevárselo a una ciudad más allá, la ciudad de Gat. Pero cuando llegó el arca a la ciudad de Gat, los habitantes pues ya sabían lo que había ocurrido y dijeron, no queremos el arca aquí, porque la ciudad de Gat y sus habitantes empezaban a llenarse igual de tumores y hubo gran pánico por lo que estaba ocurriendo porque tenían el arca allí con ellos. Y cuando ya no sabían qué hacer, lo llevaron a otra ciudad, a la ciudad de Ecrón. Ahí va el arca de ciudad en ciudad porque nadie quiere tenerla y en cada lugar donde llegaba el arca había tumores y el pueblo, dice, el clamor del pueblo ascendió al cielo y los que no morían pues simplemente sufrían de tumores como consecuencia de tener el arca. Finalmente dijeron, ¿saben qué? No podemos tener el arca aquí. Por algunos consejos de los ancianos de los filisteos, dijeron,
tenemos que devolver el arca. Pero no podemos llevarla nosotros para no poder ser afectados por la maldición del arca. Entonces colocaron el arca en una carreta totalmente nueva, jalada por 2 bueyes, y entonces colocaron el arca y dijeron, vamos a dejar el arca, que el arca se vaya sola, y vamos a observarla. Si el arca, y si la carreta la carreta que va avanzando, vemos que avanza directamente y no se detiene, entonces sabremos que es que Dios nos dio esta maldad. Y entonces colocaron el arca sobre esta carreta y empezó a avanzar. Y curiosamente el arca avanzó, la carreta avanzó, cruzó la frontera de su tierra y llegó a la primera ciudad israelita que estaba allí, llamada Bet-Semes. El arca llegó hasta ahí. Dice que llegó a la casa de un hombre llamado Josué, ahí en Bet-Semes. Cuando los habitantes vieron que el arca estaba llegando, ellos estaban en su campo de trigo cosechando, pues ellos se alegraron porque el arca estaba allí. Y lamentablemente dice que algunas personas se atrevieron a mirar dentro del arca y 70 hombres murieron de Bet-Semes porque miraron dentro del arca. Afortunadamente había algunos levitas que estaban ahí y ellos se encargaron de cuidar el arca, y el arca, dice, estuvo en la ciudad de Kiriat Jearim. Ahí estuvo el arca. Finalmente había regresado a tierra de Israel, pero el arca no estaba en el lugar donde estaba el santuario. Y ahí permaneció el arca. El texto termina diciendo, así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriat Jearim, dijeron, los filisteos han devuelto el arca, vengan y llévensela. Y ahora el arca llegaría a la ciudad de Kiriat Jearim y ahí permanecería. Hasta aquí el relato de los capítulos de hoy. Mañana continuaremos viendo lo que ocurrió con el arca y también lo que ocurrió con Samuel. Recuerden que Samuel estaba en el santuario, en Silo, ahí estaba Samuel, era todavía un niño cuando esto estaba ocurriendo, y mañana continuaremos con la historia de Samuel. Sabes que cuando hablamos del arca podemos representarlo como los muebles sagrados que tenemos para adorar a Dios. A veces quizás no les damos el uso apropiado y Dios puede traer algún daño, alguna maldición cuando las cosas sagradas las usamos para usos seculares. Que Dios te bendiga en este día, que Él te acompañe y sobre todo vivas y alabes siempre su nombre. Que tengas un excelente día.